Vale, aquí estamos, empezamos con el Rayo, que damos la enhorabuena por la victoria, mister. Muchas gracias. Y adelante cuando queráis. Bueno, mister, que satisfecho sobre todo por lo que el objetivo era pasar. Sí, estas eliminatorias al final tenemos experiencia y sabemos que siempre son complicadas, ¿no? Al final yo creo que nos ha costado, la primera parte no me ha gustado porque no nos hemos adaptado bien, yo creo que al terreno. Yo creo que ellos han entrado mejor en el partido que nosotros. Y es verdad que hemos hecho el gol de balón parado, pero no estábamos bien. Yo creo que en la segunda parte hemos estado bastante mejor. En transiciones ya teníamos pues más espacios, llegamos más y estábamos más cómodos, pero sobre todo la primera parte yo creo que no hemos estado bien. Pero contentos por pasar y por seguir en el bombo, que al final estamos viendo la Copa pues todas las jornadas, las sorpresas que hay y la verdad es que el Bergantiños pues nos lo ha puesto complicado. Mister, ¿hasta qué punto se ha condicionado el hecho de que sea un campo sintético, un estadio de estas dimensiones? ¿Hasta qué punto ha condicionado el partido? Bueno, yo creo que es parte del encanto de la Copa, ¿no? Al final la competición está hecha así, afortunadamente, yo creo que para favorecer al rival más débil, en este caso de menor categoría. También nos ha tocado estar en la otra parte y que haya otros rivales superiores que vengan a... Pues el año pasado nos tocó jugar en segunda contra el Barça en primera y se tienen que adaptar a ellos, y yo creo que es el encanto de la Copa y bueno, es verdad que a nosotros nos ha costado, sobre todo al principio estábamos metiendo muchos balones dentro, es cuando el balón botaba mucho, nos costaba controlar, nos robaban y luego ya eso lo hemos corregido, pero bueno, yo creo que es, como te digo, pues es parte del encanto que tiene esta competición. El Bergantiños no ha dado un patadón, ha jugado bien, es un equipo que es segunda federación, pero juega muy bien. Sí, nosotros yo lo dije en la previa y el análisis que habíamos hecho, te piensas igual antes de empezar a verles que dices, bueno, pues campo pequeño y artificial, probablemente tengan mucho balón parado, mucho balón directo y no, que va, al final ellos intentan siempre salir, juegan abiertos, hacen mucha salida de 3 en inicio, 3+1, 3+2, haciéndose Charlie más bajo. Y bueno, es un equipo que por eso hasta arriba, es verdad que ahora con estas 2 derrotas ha ido un poco más hacia la mitad, pero bueno, la tendencia del equipo yo creo que es buena y seguramente acabarán arriba en su categoría. Los destacabas en la previa, ese buen juego que hace el Bergan. No sé si has tenido ocasión de hablar con el míster, con Lemos. ¿Qué te parece, como dices, que en segunda federación, en categorías bajas, en las que muchas veces se dice que este fútbol no se puede hacer, tú que eres también uno de los grandes referentes de este tipo de fútbol ahora mismo en España, se practica? Yo le he felicitado, hemos hablado antes del partido y luego pues bueno, después hemos tenido menos tiempo, pero le he felicitado por el partido y por la temporada, porque yo creo que la tendencia del equipo es muy buena. Incluso yo creo que igual me voy a equivocar, pero no están teniendo mejores resultados en casa que fuera, porque quiere decir que fuera, incluso en campos de igual hierro natural más grandes, igual ese tipo de fútbol incluso les puede beneficiar más. Y bueno, pues ojalá, ahora que nos ha tocado y que ya conocemos un poco, pues ojalá que les vaya bien. Le dije lo mismo a los del Guijuelo, que también nos pusieron cosas difíciles, ojalá pues les vaya bien la temporada, la verdad. Manu, ¿cómo de importante es que hoy sacamos un 11 completamente distinto al 11 del otro día con el Villarreal? A priori puede ser completamente distinto al que pueda haber el próximo sábado ante la vez. ¿Qué importante es que tengas ese amplitud de plantilla? Hombre, yo creo que es una competición que a muchos jugadores pues bueno, les sirve, ¿no? Para tener los minutos que no han tenido hasta ahora, porque la competencia en el equipo pues está siendo importante, ¿no? Para mí es complicado pues darles ese premio. Y es positivo, ¿no? Que bueno, jugadores que no han venido jugando, pues que salgan, que den el nivel, que compitan, que luchen, que se fajen en este tipo de partidos, que igual no son cómodos de jugar, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos una plantilla más allá de los jugadores que están jugando más minutos, y es bueno también que ellos pues compitan y se vean en el campo. Dos últimas, no por aquí. Ha marcado Sergio Moreno, que no estaba teniendo nada de protagonismo en la temporada, pero bueno, es una alegría para él y imagino que para ti también el que juegue y que marque. Sí, sin duda, está claro. Yo creo que Sergio pues bueno, lo tiene muy complicado, ya se lo dijimos en verano y bueno, su situación no es fácil de cara a tener minutos, porque tenemos un montón de jugadores en esa posición, pero bueno, contento de que haya jugado. La primera que ha tenido ha ido para adentro y contento por él, porque al final pues bueno, los primeros minutos que tiene y que le llegue el premio, pues de alguna forma pues se alegran los compañeros también, ¿no?
habéis pasado ya 2 rondas, no sé si llega el momento de que el equipo se pueda ilusionar de verdad con esta competición o la prioridad va a seguir siendo para el Rayo la Liga. No, yo no hablaría de prioridades, ¿eh? Yo al final esto es una competición distinta a la Liga. Yo digo, si a mí es una competición que me encanta y a la que le doy siempre importancia. No creo que por no seguir en Copa vas a sumar algo en Liga. O sea, al final yo creo que los equipos que hacen una buena Copa generalmente en la Liga también suelen estar bien. Yo creo que le vamos a dar importancia a las 2 competiciones. Veremos a ver el sorteo. Al final es verdad que la Copa vas muy condicionado por los sorteos. No es lo mismo emparejamientos pues más fáciles, más difíciles, pero bueno, a partir de ahora pues cada vez el nivel de dificultad irá aumentando, tendremos que jugar por lo menos una eliminatoria más fuera de casa y bueno, pues a seguir partido a partido y a ver si podemos pues, pasar a la siguiente ronda. Muy rapidillo. Sí, fuera de casa, pero ¿qué prefieres para ese sorteo? Bueno, pues al final ahora ya no van a quedar, supongo que no sé los equipos que han pasado hoy o los que van a pasar mañana, no van a quedar partidos sencillos, otra vez nos tocará ir fuera, seguramente contra un segunda división, entonces pues bueno, pues cada vez el nivel de dificultad pues va aumentando y si queremos pasar pues tendremos que hacer muy bien las cosas, te toca el que te toque. Ahora sí, la última. ¿Qué te ha parecido el ambiente de Las Iroas? Un campo pequeño pero que haya metido a tanta gente. Hombre, pues yo creo que ha habido ambiente bonito, ¿no? Al final yo creo que la gente además estaba animando, ha venido también gente del Rayo que nos ha animado un montón, yo creo que ha habido un buen ambiente y bueno, pues es una gozada también jugar este tipo de partidos, ¿no? Con este ambiente, con un punto de presión, con la cercanía también del público que muchas veces en estadios de primera división pues no se tiene y bueno, está bien experimentarlo. Gracias, mister. Gracias. Vamos ahora con el...